RTV.0, en colaboración con UDP Madrid, transmiten desde el Ateneo de Madrid, organizado por la Agrupación de Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya, la conferencia Vernon Lee, una británica feminista y pacifista enamorada del arte italiano y más. Interviene Antonio Chazarra. Presenta María Teresa Pedraza. Introduce Francisco Fiete. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra asistencia a este acto. Estábamos comentando que era un día un poco complicado, y es un día complicado porque hay muchísimas comunidades que hoy es todavía fiesta, con lo cual los que han tenido el privilegio de marcharse de vacaciones, pues bueno, y hoy es un día que no llueve demasiado, pues están de vacaciones. Y los que han venido antes, pues lógicamente, pues eso, están organizando las compras, las no sé qué, total. Pero no importa, aunque seamos pocos, como dicen en mi tierra, somos bien avenidos. Daros las gracias, insisto, para el Ateneo de Madrid. Es un auténtico honor que dentro de la agrupación Estudios Pictóricos Francisco de Goya podamos seguir haciendo más o menos todos los meses 1 o 2 actos. Con lo cual estamos, bueno, pues trayendo a la palestra mujeres emblemáticas, pintores, pintoras. Bueno, estamos tratando de llevar un poco la cultura más allá de las puertas del Ateneo. Muchísimas gracias a vosotros porque lo estáis grabando y para nosotros es un auténtico honor que lo podáis, las personas que no han podido venir, que nos sigan a través de YouTube y a través de las redes sociales como Instagram. Hoy vamos a hablar de Vernon Lee, una británica feminista y pacifista, enamorada del arte italiano y otras cosas más. ¿Quién mejor que para hablarnos de esta mujer muy emblemática, bueno, pacifista, pero sin embargo muy luchadora? ¿Quién mejor que el profesor Antonio Chazarra Montiel? Antonio Chazarra, aparte de que yo a veces le digo que se le da tiempo a dormir, porque todos los días saca un artículo, escribe en Entre Letras, en El Obrero, es un gran articulista. Pero es que además es un conferenciante habitual, no solamente aquí en el Ateneo, sino también en centros como en la Casa del Pueblo, en Rivas, en fin. La verdad es que Antonio está siempre muy comprometido con lo que es la cultura y siempre para traer a la palestra quizá personas olvidadas, o no tanto, pero que hay que hablar de ellas, porque el peor olvido es que no podamos hablar de ellas. Eso es lo peor que puede pasar. Antonio Chazarra, además de ser profesor de filosofía, además de articulista, además de ser un gran conferenciante, él se dedicó desde muy temprana edad a la política. Yo por eso os digo que no sé cómo ha podido dormir. Hoy en día, aunque no está tan activo, pero sigue muy activo dentro de la política. Ha sido en la Asamblea de Madrid, diputado en la Asamblea de Madrid. Con lo cual, un hombre muy, muy implicado con política, con todo lo que sea poder enseñar. Yo a Antonio Chazarra siempre, cuando le presento, siempre tengo que darle las gracias, porque no solamente hay que dar las gracias en privado, sino también hay un reconocimiento a nivel público. Porque yo tuve la gran suerte de coincidir con Antonio Chazarra en la Junta de Gobierno de este Ateneo, y en ese momento era el presidente don Enrique Tierno, Antonio era el vicepresidente, y yo estaba con ellos y no os podéis imaginar lo que yo pude aprender a todos los niveles, de política, de literatura, todo. Pero lo que es más importante, Antonio para mí fue un mentor, es y sigue siendo mi mentor. Por eso yo siempre, aunque sea muy repetitiva, siempre lo diré. Antonio, muchas gracias, porque eso es algo que no se olvida. Gracias a todos vosotros. Isabel, ya sé que tú estás muy liada, Isabel Vilabella, ella es la directora de UGT, muy liada. De la Fundación Progreso y Cultura. Eso es, de la Fundación Progreso y Cultura. ¿Veis cómo es mi mentor? Cuando yo empiezo a tac, él siempre me dice,
Isabel, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé el trabajo que tienes, sé lo bien que lo estáis haciendo y sobre todo, igual que le digo a Antonio, tú estás llevando toda la cultura, la estás sacando de las puertas, porque también en Proceso y Cultura, que antes estaba en Maldonado, yo a Maldonado también he ido, estaba como más encerrado y sin embargo, gracias a ti, pues la has sacado y eso está muy bien. Dicho esto, yo ya mi misión ha cumplido, dar las gracias, todas esas cosas. Le voy a pasar la palabra a Paco Fuerte, que Paco también está muy involucrado con la vida, bueno, literatura y sobre todo la economía, él es economista, pero está muy activo en cuestión también de conferencias, etcétera. Él es el presidente de la agrupación Estudios Pictóricos Francisco de Goya y el mérito que tiene es que no descansa. Yo no sé también cómo se las arregla, pero siempre anda de un sitio a otro. Con lo cual, él va a introducir y para mí, insisto, un honor estar con vosotros y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Paco. Ya. Bueno, pues me he prometido hablar solo 3 minutos, a ver si lo consigo. ¿Por qué esta conferencia, el título que Maite ya ha dicho, y por qué la agrupación Goya se mete en este charco? Vernon Lee, hemos dicho, feminista, protofeminista había escrito yo, pacifista, amante del arte italiano y mucho más. La verdad es que en ese mucho más seguramente resumimos bastante más que en todo lo que ya he dicho antes. Pero lo importante de todo ello lo va a decir nuestro ponente, don Antonio, a continuación. Yo solamente quiero decir, que no justificar, Vernon Lee, a sus 24 años, ya destaca por el primer artículo que hace sobre el arte clásico, neoclásico italiano. Y yo me dije, anda, ¿y qué fue lo que hizo Goya? Ir a estudiar a Italia el arte italiano. Miro las fechas y justo coincide un siglo antes. Pues uno va, lo estudia y lo aplica, y la otra lo estudia después y se enamora de él. Vernon Lee, enamorada de la Toscana, dice aquí enamorada de todo el arte italiano, incluso de la música. Pero lo importante dentro de ese y mucho más es que Vernon Lee estuvo, aparte de primero vivir durante 17 años viajando por Europa, después, hasta los 23 años, la familia no la dejaba salir de casa sin una dama de compañía, cosa que a ella le debió de fastidiar bastante, y cuando pudo romper ese corsé, pues se dedicó a visitar todo lo que pudo de la Toscana y mucho más. Florencia, Pisa y todas las demás ciudades de las que Antonio nos hablará. Mientras tanto, en España, pues no sé si alguien estudiaba la obra de Goya, pero seguramente nos dedicábamos a rompernos la cabeza los unos a los otros, porque en esa época en la que ella nace y hasta que ella muere, 1846, no, 56, 35. O 45, y 1935, que es cuando muere, pues en España vivimos muchas cosas. Antes ya habíamos tenido que, por la ley sálica, habíamos provocado 3 guerras carlistas, y mientras Europa se industrializaba, nosotros nos peleábamos por aquello de si Dios, patria y rey, Dios, patria y fuere, Dios, patria y fueros, o éramos o no liberales, cuánto de liberales, y quién mandaba o quién dejaba de mandar. Una buena manera de no avanzar.
y el imperio español se descomponía. Mientras tanto, la época victoriana, el imperio inglés crecía colonizando África. Los franceses y los alemanes tampoco se pueden quejar, también hicieron de las suyas, pero al menos se industrializaban. Vernon Lee vivió la guerra franco-prusiana y no le debió de quedar mucho recuerdo de ello, porque afortunadamente se fueron a Florencia y allí se dedicó a otras cosas que Antonio ahora nos contará. Y con esto, pues, decir dos cosas. Una, que cuando miramos la historia, parece que queremos o creemos que la historia la hacemos y es consecuencia de la historia nuestro presente y la proyectamos hacia el futuro. Y aquí una pregunta que se hizo Vernon Lee: ¿y si acaso el pasado fuera fruto de nuestro presente o de lo que nos imaginamos en el presente que fue el pasado? Y otra cosa, estaba enamorada de Italia, eso nos lo va a contar también don Antonio, y aquí le he tomado prestado una frase a un ateneísta ilustre, Ramón Gómez de la Serna, que dijo que por supuesto, pero que para el amor a primera vista, no se necesita gafas. Seguramente por eso el retratista del que ahora Antonio nos hablará y cuyo retrato está o debe de estar en pantalla y ustedes le pueden ver, la dibujó o la pintó tal cual él la creía. Por eso, no en vano, era de su mismo año, nació en el 1856. Como digo, hay españoles que nacieron también en ese mismo año, como por ejemplo Menéndez Pelayo, y hay mujeres españolas que también trataron de romper los moldes y los corsés, antiguas, más antiguas que ella, Concepción Arenal, casi de su misma generación, Pardo Bazán, posteriores a ella, Carmen de Burgos, y podríamos poner otros muchos ejemplos. Pero hoy nos vamos a centrar en el arte, en la visión del arte y en todo eso más que Vernon Lee, cuyo seudónimo es Violet Paget, porque el Lee era el apellido de su hermano por parte de madre, pues representó. Con esto creo que me he pasado de los 3 minutos, así que le doy la palabra a Antonio. Bueno, perdón. Muchas gracias, Paco. Bueno, ya has pasado, pero no pasa nada. Antonio. Bien, pues nada. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haber venido. Y como es una hora ya avanzada, pues vamos a empezar con pocos preámbulos. Tienen ustedes ahí un cuadro al óleo de John Singer Sargent, como ha dicho Maite, del mismo año. Curiosamente, era un pintor que nació en Florencia. Los apellidos no pueden ser más británicos, pero John Singer nació en Florencia. Y antes de entrar a hablar de Vernon Lee, yo voy a pronunciar Vernon Lee, pues quisiera hacer un par de referencias, que es que ahora mismo están en revisión muchas ideas y eso no puede ser más bueno. Por ejemplo, las ideas protofeministas y feministas, ideas artísticas, incluso
ideales políticos vuelven a manifestarse. Y digo esto porque en la actualidad hay una exposición magnífica sobre John Singer Sargent en Londres, concretamente en la Tate Britain, y es una exposición que se puede visitar hasta el mes de julio y está teniendo un éxito, digamos que notable, porque pone el dedo en la llaga y pone una serie de cuestiones como que John Singer por encima se da cuenta, y esto hace una serie de guiños a la posteridad para que nosotros lo recojamos, se da cuenta de que bajo una capa de apacible de la sociedad europea de finales del 19 y primeros 20 o primeros 30 del 20, están en ebullición, que acabarán por romper más tarde, pero muchas ideas. Entonces, en estos cuadros, no voy a hablar de Bernoulli, esto es solo un momentito, pero que en estos cuadros, 18 o 20 y tantos, los acompaña de los vestidos o los trajes que llevaban los personajes retratados. Y es muy interesante porque es un hombre muy perceptivo, muy proyectivo, que se adelanta a su tiempo mostrándonos personajes o claramente o por lo menos ambiguamente homosexuales, incluso travestismo, y una serie de cosas que no rompieron. Y hasta años más tarde, no quiero más que recordar que el famoso libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir es del año 48, de 1948, pero él pone y recoge muy bien toda una serie de personajes, la mayoría mujeres, donde estas características de homosexualidad y de travestismo están recogidas. Una curiosidad, que las señoras de la aristocracia o de la burguesía enriquecida presumían de que se cambiaban de vestido 4 veces al día para poder hacer la vida social a la que creían tener derecho. Y John Singer perteneció a una sociedad bohemia. Él concretamente estaba en contacto con grupos transgresores y sus retratos dejan ver o muestran el subsuelo rebelde, ambiguo y en cierto modo antisistema de una sociedad aparentemente apacible, aparentemente inmovilista. De modo que bajo la apariencia inmóvil se mueven fuerzas subterráneas que aparecerán más tarde. De ahí, fíjense ustedes, si tienen ocasión de interesarse por esta exposición, la ambigüedad sexual de algunos de sus cuadros y algunos guiños al travestismo. Y hecho esto, pues veremos que en la pintura al óleo no sé si lo ven bien, bueno, pues de Bernoulli, como ha señalado Maite, era el seudónimo de Violet Payet. Y el seudónimo lo apunto aquí solamente porque después me extenderé ligeramente en esto. Muchas mujeres, pintoras, escultoras, escritoras, utilizaban un seudónimo masculino. ¿Por qué? Bueno, pues porque les daba la gana, pero al margen de eso, porque había dificultades
para publicar en periódicos, para escribir libros, para tener acceso a galerías pictóricas, y tenían que fingir o que firmar con un seudónimo masculino. Bueno, pues podemos apreciar, en lo que se aprecia, una informalidad en el atuendo. Solía vestir con notable informalidad como protesta al canon femenino de persona que se cuida. Y solía llevar un sombrero, que aquí no aparece, el pelo a lo garzón, y una corbata blanca, y unos ojos o una mirada, una actitud retadora. Y esto pues molestaba bastante a quienes exigían de la mujer que se adecuara a los cánones establecidos por el patriarcalismo. Por ejemplo, Henry James, a lo largo de la charla irán apareciendo unos cuantos nombres que yo creo que son conocidos. Pero Henry James, el novelista, que tiene cuestiones de interés, dijo una vez de ella que era una gata montesa, y no lo dijo precisamente como elogio. Decir de una mujer que era una gata montesa quería pues significar que tenía unas garras que podían herir, que era rebelde, que había que tener cuidado con ella. Bien, vamos a ir siguiendo círculos concéntricos y sucesivos, conociendo un poco de ella. ¿Por qué es todavía una gran desconocida? Pues primero, por la insensibilidad, por la falta de interés, por la poca preparación, y porque el patriarcalismo se ha cuidado todo lo que ha podido en ahogar y silenciar quienes se atrevían a contravenir las normas que estaban establecidas. Mover algo, todo movimiento ha sido costoso y difícil. Interesante. Esta mujer, Vernon Lee, era una auténtica desconocida, y es una auténtica desconocida con una obra de 40 tomos, con unas obras completas de 40 tomos. ¿Por qué es una obra desconocida? Porque el canon dice lo que hay que conocer, lo que no hay que conocer, lo que tiene importancia, lo que no lo tiene. Y fue descubierta y se empezó a valorar en la década de 1900, o sea, hace nada, por círculos feministas, unos académicos y otros del feminismo activista, ¿no? Y se encontraron con las obras, la tradujeron algunas, en España hay traducciones de Vernon Lee, pero con cuentagotas, no llegan ni al 5% de lo que escribió. Y la obra es un tanto dispersa. Si escribe de música, de arte, de literatura, de pensamiento, de viajes, de diarios, cuentos góticos, que es lo que ahora mismo más interesa de Vernon Lee, pues es lógico que sea dispersa, pero abundante. Bueno, pues cuando alguna editorial se decida a publicar algunas de las obras, que son, por cierto, de interés desigual, pero muy interesantes, 3 o 4 cosas, pues bienvenidas sea. ¿Qué es lo que ha destacado la crítica? La crítica en este sentido es casi unánime. Hoy lo más actual de ella son los cuentos góticos, los cuentos de fantasmas y también sus estudios de estética. De modo que cuentos de fantasmas, cuentos de misterio, cuentos sensibles,
Cuentos con una atmósfera. Bien, hay una traducción, ahora me dirigiré a ella, magnífica, de uno de estos libros relativamente breve, en la editorial Siruela, que es una editorial que cuida los textos, que los hace muy asequibles. Y también escribió libros de viajes, viajó mucho, y casi todo el mundo que viaja y tiene la pluma fácil, pues le gusta lo que le ha interesado de esos viajes que ha hecho. Hay novelas, que no es lo más interesante de su producción, pero ahí están, y son para quien se interese por profundizar un poco los diarios. En los diarios se cuenta lo que habitualmente no se puede decir en público. En los diarios se escribe con uno mismo, con una misma, y los diarios pues son interesantes. Y también sus ensayos de estética, algunos dicen, a mí esto, en general, la crítica de pensamiento y de arte que se hace en nuestro país, perdonen ustedes la sinceridad, es un tanto porcina. De modo que quien que no haya leído una página se atreve a escribir media página descalificando a esta señora. Si la conociera bien, pues sería un punto de vista, pero decir que no merece la pena sin leerla, aparte de ser un gesto de soberbia, es un gesto de manifiesta estupidez. Bien, pues sus ensayos de estética, como he dicho, siendo muy joven, a los 20 años, escribió, o se dio a conocer con ese libro de la historia de Italia del siglo XVIII, en aspectos históricos, pictóricos, de todo tipo. Y sus opiniones sobre arte, escribió bastante sobre historia del arte. Es una auténtica... Bueno, a mí es que los especialistas no me acaban de convencer, pero es una persona que escribe mucho y son muy interesantes sus opiniones, por ejemplo, sobre Tintoretto, que a mí me parece uno de los grandes pintores italianos. Pues ella sobre Tintoretto escribe bastante. Y sobre música. Ya he dicho que era una magnífica concertista y que tocaba varios instrumentos. Bien. Bueno, pues eso ya nos va dando una idea de por qué buscar o sacar a la luz lo que tanto tiempo ha permanecido oculto. Y hoy lo que, como he dicho, lo que más interesa son esos cuentos de misterio, de góticos, sobre todo un librito que se llama La voz maligna, repito, La voz maligna, llenos de fantasmas, y hay una traducción, como he contado, muy seria, porque ese es otro problema. Ella hablaba inglés, hablaba italiano, hablaba francés, pero hay que saber traducir, y traducir es mucho más que poner en otra lengua lo que dice, es captar el espíritu de lo que se está escribiendo. Hay páginas que, por ejemplo, cuando se dio a conocer la literatura rusa en Europa, solían ser traducciones del ruso al alemán, del alemán al francés y del francés al español o al italiano, con lo cual menos, digamos que menos interesante, pues eran casi todo, ¿no? Así es como nos llegó Dostoyevsky o Tolstoy o Turgenev. Bueno, y una cuestión muy interesante, que si alguno o alguna de ustedes se interesa, no se arrepentirá de lo que digo, es que se la ha comparado, quienes han escrito de ella y quienes la conocen, con Isaac Dinesen. Yo no sé si conocen a Isaac Dinesen, es una escritora danesa que en el género
de cuentos góticos, de cuentos de misterio, de cuentos de... Es una verdadera autoridad, pues se ha escrito, especialmente quienes conocen bien este género, que solamente admite una comparación con Bernoulli y Isaac Dirense. Vamos a otro círculo. De modo que, ¿cómo era? Es interesante saber cómo era. Bueno, pues se decía que era insoportable, que tenía mal carácter. Probablemente era cierto, pero hay gente a la que no merece la pena soportar en absoluto. Y esta mujer o esta señora, pues a quien no merecía la pena soportarlo, o a quien no le apetecía, o a quien se mostraba paternal, pues marcaban las distancias, de modo que era cáustica, muy cáustica, una conversadora brillante, paréntesis, cuando quería, y rebelde, crítica y una magnífica polemista. Polemiza muy bien, y polemizar bien no está tampoco al alcance de cualquiera. Siguiente cuestión. ¿Era feminista o protofeminista? Una pequeña nota. Yo entiendo, es una petulancia, entendemos por protofeminista a aquellas mujeres que han mantenido actitudes rebeldes, críticas, a contracorriente, y que han defendido los derechos de la mujer antes de que existiera un movimiento feminista organizado. Cuando ha habido un movimiento feminista organizado, ya se habla de feministas, mientras que se habla de protofeministas a las pioneras, a quienes, cuando no existía ese movimiento feminista organizado, pues escribían o mantenían actitudes de ruptura, de puesta en solfa, ¿cuál ha sido la recepción en nuestro país de esta señora? Pues yo creo que ha tenido suerte y desgracia. Ha tenido la desgracia de pasar desapercibida en quienes únicamente citan lo que han oído citar a otros antes, pero ha tenido la suerte de que personas brillantes e inteligentes se han ocupado de ella. Señalo, por ejemplo, Javier Marías. En los tomos de Javier Marías hay referencias a Bernoulli, donde demuestra un contacto. Por ejemplo, Vicente Molina Foix. Vicente Molina Foix es un magnífico crítico del pensamiento y de arte, y Vicente Molina Foix se ha ocupado de Bernoulli. Y destacan su valor, su actitud valiente, la calidad de su prosa, y también merece la pena, porque ahora hablaremos de los detractores, hablar de quienes la han defendido y han señalado que merecía la pena conocerla. Son casi todas mujeres, pero quiero nombrar ahora a Bernard Shaw. Bernard Shaw señala específicamente el interés de los estudios de arte y literarios de Bernoulli, y Edith Wharton. No sé si les suena a ustedes Edith Wharton. Era una familia de banqueros, vivió la bohemia parisina, la bohemia también de Florencia. Escribió aparentemente crónicas frívolas, pero que las crónicas frívolas ponían el dedo en la llaga sobre la hipocresía, y tiene magníficas páginas. Pues Edith Wharton, también de libros de viajes. Edith Wharton la conoció, era amiga de
de Scott Fitzgerald, de Hemingway, y esta es de las que escriben señalando que no se debe pasar por encima de Bernoulli. Y algunos, la mayoría de los escritores y del mundo cultural, de lo que llamamos un poco despectivamente vacas sagradas de la cultura, le volvieron claramente la espalda. Por ejemplo, Oscar Wilde. Oscar Wilde bastante tenía el pobre con lo suyo, y con los ataques que recibía y que acabaron con él en la cárcel por su homosexualidad, pero Oscar Wilde se muestra claramente poco comprensivo y en Henry James también es despectivo en sus comentarios, y entre quienes la comprendieron está Mary Robinson, Clementina Ashton Thompson y algunas otras mujeres. Se ha dicho, lo que pasa es que si estamos poniendo en valor un personaje, un pensamiento, una proyección, hay quien considera una descalificación, y nunca lo hace tampoco directamente, pero veladamente habla de la homosexualidad de Bernoulli, como si la homosexualidad no fuera una manera de ser en el mundo. Pero bueno, ella tampoco se muestra homosexual claramente, pero sirve para que los bien pensantes le pongan reparos bajo las denominaciones de, pues eso, de arisca, rara, poco sociable, y bueno, pues muestren de esa manera su homofobia. Y lo que me parece, esto probablemente se ha dicho poco o nada. Por eso, si alguno de ustedes tiene interés, es un verdadero filón por explotar. Leyó a Freud, y es la primera que tiene el valor de decir que Freud es un oscurantista, que el complejo de castración es una prueba inequívoca de patriarcalismo, y pone a caldo a Freud. Bueno, pues esto no lo había, que yo no conozco que nadie antes que ella lo hubiera hecho. Es probable que haya. No lo conozco, como ignoro tantísimas cosas, pero ella escribe sobre Freud y tiene su mérito. ¿Pero qué es eso del complejo de castración? ¿Qué es eso de la interpretación? Y le larga 3 o 4 andanadas bien construidas. Bueno, no se limitó a viajar, a escribir, a pensar, a convivir. Tuvo una buena amistad con el pintor Telemaco Signorini, no sé si lo conocen. Es un muy buen pintor. Iba a la casa, a la finca del Recreo, allí hablaban de arte, y sus conversaciones con Signorini, con Telemaco Signorini, y el historiador y erudito Mario Praz. También hay conversaciones con ella. Siendo joven, se quedó impresionado por la cultura, por la erudición, por los comentarios y por la falta de prejuicios de esta mujer. Y, como he comentado antes, algunos críticos destacan, digamos, lo original, lo acertado, lo interesante de su crítica sobre Tintoretto. Ella vivía en la Toscana. Tintoretto, como todos ustedes conocen de sobra, era veneciano, pero le interesaba Tintoretto más que otros pintores, y yo creo que tiene, que si no razón, que razón es muy difícil tenerla, hay razones para interesarse por Tintoretto, razones muy serias,
para interesarse por Tintoretto. Bueno, su familia era una familia un tanto peculiar, un tanto extraña. Voy a contar una anécdota, que es que su hermano Eugenio, que tenía 11 años mayor que ella, fue un célebre encamado. ¿Conocen ustedes quiénes son los encamados? Los señores, alguna señora, que se meten en la cama y que están 20 años sin salir de la cama. Allí les sirven la comida, y un comediógrafo muy inteligente, que como es Enrique Jardier Poncela, en su obra Eloísa está debajo del almendro, muestra uno de los personajes, es uno de estos encamados, que, si recuerdan ustedes, hace cada día viajes en tren sin moverse de la cama. El mayordomo le va Cercedilla, El Escorial, Burgos, y ahora vamos a... no les voy a cansar mucho más, pero 2 o 3 cosas. Sintió una atracción especial por Italia. Sobre Bernoulli, Italia, habría que hablar un día. No se puede despachar ni en 3, ni en 5 minutos. Pero las ciudades que visitó, sus preferencias artísticas, sus preferencias estéticas, sobre Italia hay mucho, y lo que le interesó está en muchísimos lugares, pero claro, con un conocimiento mucho más profundo de la Toscana, donde residía en una villa a pocos kilómetros de Florencia. De modo que, y antes de entrar a las características, decir que tenía una magnífica, es muy interesante, tenía una magnífica biblioteca en italiano, en inglés, en francés, y esta biblioteca no quiso que se perdiera y la donó al Instituto Británico de Florencia. Y las tesis doctorales, porque las tesis doctorales son como los racimos. Cuando a alguien se le ocurre hacer una, hay 20 que van detrás y yo quiero también. y una tesis, y las personas que están haciendo tesis sobre Bernoulli tienen un material, pues, de primera mano insustituible, que es esta biblioteca, donde hay libros subrayados, etc. Bueno, hay que consultar o hay que ver lo que le gustaba, cuáles son sus preferencias, bueno, todo eso. Vamos a ver ahora, para ir terminando, 6 características o 6 notas que merece la pena, por recordar. Lo mismo que son 6, evidentemente podían ser 10 o podían ser 8, ¿no? Pero algunas características esenciales. Bueno, la primera, que ya la hemos hecho referencia a ella, es que por imperativo de los prejuicios de la época, se vio obligada o impelida a utilizar un seudónimo masculino, un caso más de los tantos que ha habido. Recientemente, un amigo mío, que algunos de ustedes también lo conocen, Manuel Espín, ha escrito un libro sobre 27 mujeres. Se podría llamar 27 mujeres del 27, porque casi todas. Bueno, y a muchas personas que elogian, leen a las 27 y les suenan 2 o 3, las demás no les suenan de nada. Pero ¿de quién es culpa eso? Pues de quienes las han mantenido silenciadas o no han
o no han prestado la menor atención, y una de ellas es María la Jara. ¿Le suena a ustedes? Pues esta señora, que bueno, fue diputada socialista en la Segunda República, se dice, y se dice con bastante razón, que era quien escribía las obras que figuran a nombre de su marido, Martínez Sierra, pero que quien las escribía era ella. ¿Hasta dónde llegaba la escritura? Si ella las escribía y luego las arreglaban, porque Martínez Sierra es claramente un mejor director de escena que autor, pero bueno, pero que el caso es que las escribía ella y las firmaba el marido. Bueno, pues no es un caso único, y el de Bernoulli ahí está. Bueno, ¿por qué? Que no lo he respondido o no lo he tratado con la suficiente contundencia. ¿Por qué es protofeminista o feminista? Porque se negó a asumir un papel sumiso y el papel que estaba reservado a las mujeres de su época, incluso de buena familia, porque bueno, vivían desahogadamente. Bueno, y todo lo contrario, fue provocadora, fue crítica, se manifestó contracorriente, y no tenía ningún problema en opinar y en posicionarse ante las cosas. Hemos dicho que porque para conocer realmente a esta mujer, como a cualquier otra figura, harían falta varias conferencias. Que fue pacifista, cierto, en la guerra del 14 al 18 hubo un movimiento pacifista fortísimo, que se puede decir que no fue aniquilado, que no fue roto, hasta que el asesinato de John Jaurès, donde frente a la unidad de los trabajadores, que se pedía que no tomaran las armas contra, bueno, pues triunfó la propaganda nacionalista, y entonces los obreros franceses lucharon con Francia, los obreros alemanes lucharon con Alemania, y ella estuvo, tenía un círculo de amistades, y se manifestó claramente como pacifista, lo mismo que se había manifestado como sufragista. Hoy las sufragistas nos parece que sí, bueno, pero en su momento de ahí nació muy buena parte del movimiento feminista, de modo que no es una tontería. Cuando acuden a la puerta del teatro donde se representa Casa de Muñecas de Ibsen, en Londres, y bueno, saben lo que están haciendo. Bueno, pues ella escribió a favor de las sufragistas, escribió textos pacifistas y estuvo vinculada también a ese movimiento. Bien, no vacila en rebelarse contra el papel, digamos, hoy diríamos, asignado a la mujer en las estructuras patriarcales. En otro momento se podía decir de otra manera, pero eso es así. Y muy interesante me parece un pensamiento suyo que voy a desarrollar brevísimamente, que es que el pasado, y esto filosóficamente, bueno, yo soy profesor de emérito de historia de la filosofía, y ella dice que el pasado es solo una creación del presente. Bueno, esto hay que relativizarlo, pero sí es cierto que nos parece que el pasado es algo que definitivamente quedó atrás, y no es así.
lo estamos reinterpretando desde el presente. Le estamos configurando unos valores, estamos rescatando cosas que pasaron desapercibidas. Y la memoria democrática tiene mucho que ver con eso. No quiero, digamos, no es mi deseo profundizar. Yo me doy por satisfecho con que la figura de Bernoulli suene y empiece a interesar. No he querido meterme en Honduras ni ir más allá. Bueno, otra cuestión que me interesa pues mucho es su constante afán de escapar de las cárceles de cristal, las cárceles invisibles, las cárceles que encierran. Ella quiere romper esas cárceles de cristal y manifestar su deseo de que ocupe la mujer socialmente el papel que le corresponde, que no esté aprisionada. Bueno, pues esa lucha, que evidentemente tiene más de fracaso que de triunfo, pues es el origen de sus frustraciones, de sus depresiones, de su melancolía. Y en una ocasión, lo quiero señalar, hubo un semanario, pues de estos que duran un año, que están muy bien, que decía: hay que definir en 2 palabras a cualquier escritor, a un escritor, a un político, a un actor, y me preguntaron, como si yo fuera especialista en el. Lo primero que dije, bueno, entonces es una buena pregunta para un especialista. Yo le contesto, no hay ningún problema, pero como especialista no, porque ni lo soy ni me siento. Que defina a Bernoulli en 2 palabras, ¿no? Como el de Urique. Pues defina a Bernoulli en 2 palabras. Y yo me atreví, o tuve la osadía, de decir atormentada e introvertida. Fueron las 2 palabras que destaqué de la visión. Pero señalé que dotada de una enorme fuerza interior. Para llevar a cabo las acciones que llevó a cabo, hacía falta creer en sí misma y estar dotada de una fuerza interior. Y la última característica, para pasar al cierre, es que todo el mundo necesita refugiarse en algo. Hay quien se refugia en su casa, hay quien se refugia en otra persona. Bueno, el refugio que buscó Bernoulli fue el manto protector de la cultura. Podía haber elegido la moda, podía haber elegido los viajes, podía haber elegido el juego, pero si tuvo que elegir un refugio, un manto protector, ella de forma consciente, deliberada, eligió la cultura. Y cerramos, porque ya está bien de aburrirles, con una conclusión muy breve, que es que aproximarse a Bernoulli, y se colocan los años, es una manera, yo creo que interesante, o muy interesante, de aproximarse a la Europa de su tiempo, porque se va del hilo al ovillo y es una mujer que desde el protofeminismo, desde la crítica del arte, desde la literatura, desde la bohemia, desde la ruptura con las normas establecidas,
explica o puede explicar los 30 últimos años o los 20 últimos años de 1800 y los primeros 30 de 1900, esos 50 años. Y porque hay que conocer el pasado para vivir el presente. Bueno, pues evidentemente esto lo digo yo y es una butada. No, pero desde el presente, y esto desde la gente no les hace en general ni caso, pero desde los filósofos griegos, desde los dramaturgos griegos, desde los historiadores griegos, estas cosas están ya apuntadas, y que desde el presente se redescubre y se reinterpreta el pasado. Hay figuras del pasado que merece la pena olvidar, y cuanto antes mejor, pero hay otras que es muy interesante descubrir, decir que estuvieron ahí, lo que hicieron, y un caso de justicia y de reparación, porque en buena parte se lo debemos, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que han permanecido, y esa es una labor, porque desde nuestros valores, desde nuestros principios, desde nuestra visión de la historia, desde nuestras convicciones dialécticas, podemos proyectar sobre el pasado para conocer, descubrir e interpretar mucho que hay ahí, ¿no? De modo que esa vertiente es la que personalmente más me interesa de la memoria democrática, porque la memoria democrática no es solo historia, es sociología, es filosofía, es pensamiento, es literatura, es forma de vida, es feminismo. No se puede reducir exclusivamente a una perspectiva histórica. Y bueno, pues la frase de pueden ustedes, porque se ha publicado, como se ha publicado tan poco, de el 28 de enero de este año, publiqué, y lo pueden consultar en la revista digital El Obrero, un ensayo corto, un artículo, pues de unas 5 páginas o 4, que se llama Vernon Lee, la constatación hiriente de que crear es imaginar, recordar, con la intención de huir de la angustia y de la soledad. Bueno, pero hay una cita que quiero terminar, que es lo que más una de las cosas, de las 3 o 4 que más me interesan de Vernon Lee, porque captura el pensamiento al vuelo y lo expone, además sin soberbia, sin dárselas de ser nada especial, pero dije yo, este pensamiento es profundo, y el pensamiento es, dice, sentí muy claramente que el pasado es solo una creación del presente. Bueno, esto evidentemente entronca con una corriente filosófica, pero esto ya es, pero sentí muy claramente que el pasado es solo una creación del presente, o sea, que desde nuestro presente, quienes estamos vivos o quienes en el camino de la existencia nos hallamos ahí, estamos reformulando, reinterpretando, reimaginando y apoderándonos de una visión del pasado
que no es la misma que la que tenían hace 20 o hace 30 o hace 40 o hace 50 años. Y bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que quería hacer, y por supuesto quedo a su disposición para cualquier aclaración que esté a mi alcance, que quieran hacer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Increíble la conferencia. Muchísimas gracias porque, bueno, nos has enseñado montones de cosas y es lo que tú dices, o sea, hay que seguir hablando de estas mujeres porque mientras hablemos de ellas nunca estarán en el olvido, hay que seguir rescatándolas. Dicho esto, ya sabéis que aquí en el Ateneo una de nuestras costumbres, quizá a mí es una de las que más me gustan, es ese pequeño coloquio que establecemos después de cada una de las conferencias. Con lo cual, cualquier cosa que queráis preguntar, seguro que Antonio os lo va a contestar. ¿Os decidís si no regular? Bueno, yo creo que Antonio lo has hecho también, que no les has dejado ninguna duda. Bueno, pero a mí me queda una, que es si lo han entendido todo o no han entendido nada. Tú has hecho todo lo posible, con lo cual. Pues muchísimas gracias. Paco, ¿quieres decir algo? Yo sí le quería... Estás dando golpes ahí en el micrófono. Yo sí quería comentarle a Antonio una cosa. Bueno, y para todos los demás también. Si es que... A ver, si es que esto funciona. Sí, está bien. Se oye bien. Que se oye bien. Ah, vale. No, que cuando a ver si lo digo. Haynes James, que es filósofo inglés, que es el que le dedica el apelativo de gata montesa, esto se lo dice en una carta que le envía a un hermano de él, del filósofo, y le dice algo así como, es que es muy inteligente, no sé qué más piropo le echa, dice, pero ten cuidado porque es una gata montesa. Entonces, en ese contexto, lo de gata montesa más bien era una advertencia al hermano diciéndole, cuidado con ella, no te fíes porque es más lista que tú. ¿Ya? Sí. Bueno, la familia James, el escritor sobradamente conocido, Henry James, pero el ensayista y filósofo William James, pues pertenecían a la buena sociedad británica, ¿no? Eran, pues, y en la carta eso es por supuesto interpretable, pero hay una advertencia que, diciendo a la pata a la llana, ten cuidado que muerde, es lo que le quería decir. Pero bueno, en la carta hay una advertencia en ese sentido, y la consideraba, y yo creo que eso interpretar lo que pensaba Vernon Lee no es fácil, pero yo creo que le hubiera llenado de orgullo. Interpretaba que era un difícil enemigo que podía hacerle daño. Cuidado donde te metes, no que en la boca del lobo. Bueno, y en ese sentido la advertencia está muy bien, y antes lo he dejado un poco en la ambigüedad. Ahora lo quiero aclarar, que la polémica sobre la posible homosexualidad, la que obviamente el lesbianismo, al que obviamente tenía derecho, hay una poetisa, una poeta, una escritora, que le escribe un soneto que se ha publicado, un soneto de amor, un soneto,
pues dirigir un soneto dirigido dirigido a ella, un soneto de deseo, pero a ella. No dirigido a Bernoulli. Pero Bernoulli era lesbiana. Bueno, eso... es que escribieran un soneto no tiene nada que ver. Bueno, eso no es lo más interesante que había que destacar. Yo creo que hasta donde conozco su obra, sí, pero el lesbianismo como un elemento que podía ocasionar una exclusión social, no era obligatorio ser un héroe. ¿Cuántos homosexuales y lesbianas hasta hace muy pocos años han ocultado su condición por miedo a las consecuencias? Claro. Pues entonces a mí cuando una persona en un diario íntimo hace una declaración, pero pretende mantener en el ámbito privado su tendencia sexual, me merece todo el respeto y me merece una notable falta de respeto los que hurgan en la privacidad para revolcarse en el barro. Pero ya que ha preguntado... A mí desde luego, Antonio, me parece que lo de Gata Montés, o Gato Montés... Gata Montesa. Pues Gata Montesa a mí no me parece que fuera... Quiero decirte, mejor eso que no decir que era una sumisa, ¿no? O sea, ojalá fuera un bueno, ya que estamos en el coloquio, cuidado en decir que era una Gata Montesa. Es mejor que decir que era sin discusión, pero sin discusión hoy. Claro, pero no antes, ¿verdad? Claro, contextualizando. Claro, con los ojos de la historia, claro, en 1800, en 1900, no teníamos la misma lectura de la Gata Montesa que tenemos hoy, pero es una de las cuestiones que merece la pena reconsiderar o discutir, pero claro, si se lo hubieran dicho nombre no hubiera pasado nada. No estamos, pero que no estamos en 1901 estamos en el 2024. Esa es la única duda. Pero vamos, esa y otras muchas cosas, por eso es tan interesante bueno, primero el conocer parte de su obra, sus cuentos de fantasmas góticos, los estudios de estética, y bueno, pues ya hemos conseguido lo que nos había convocado, que es pasar el rato. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, chicos, por la labor increíble que estáis haciendo para poder, la gente que no ha podido venir a vernos, que nos vea a través de las redes sociales. Bernabé, tal. Bien, muchas gracias. Gracias a todos vosotros y hasta la próxima.